Hola, hola, soy Maricel Y yo soy Keila, y juntas estamos en él. por casualidad. Ah, por curiosidad. Perdón, por curiosidad. Estoy roja. Soy Maricel Y yo soy Keila. y si entraste por curiosidad, Esperemos que te quedas a escucharlo completo. ¿Cómo empezamos? ¿de dónde nació esta idea? O bueno, más o menos, ¿cómo nació y cómo nacimos nosotras? En el opinión. No ese tipo, sino cómo nos conocimos. Ok. Somos cuñadas. Sí. yo... Sí. Somos cuñadas. O sea, ¿estás segura que somos cuñadas? Somos cuñadas y... Antes de ser cuñadas fuimos amigas, sin saber que íbamos a ser cuñadas. Exacto. Y qué bonito de que Dios es experto en unir propósito. Y siempre desde que fuimos amigas y todo eso, siempre teníamos conversaciones muy similares. Y Dios nos bendijo con esto de ser cuñadas hoy día. Exactamente. Es que nació también lo de la idea del podcast, porque ya dijimos que somos cuñadas, pero nació porque siempre nos poníamos a hablar y siempre decíamos, hey, ojalá hubiera un micrófono Sí. en media para grabar un Sí. podcast, porque las conversaciones estaban bien Sí, interesantes. y muy edificante. De verdad que podíamos estar ahí minutos y minutos hablando. Y era como que, wow, de verdad que esto, ojalá Como hubiera que sido valía la grabado. pena grabarlo. Ajá, Ajá. exacto. Entonces aquí estamos, vamos a grabarlo. Nada más que la única diferencia es que ahora tenemos unos focos encima. Sí, Tenemos público. micrófono. Público Y de puede 12. que esto sea un poco intimidante al principio, pero yo sé que a Uno medida la que agarra esto al lado. pase, ya vamos a estar más relajadas. Pero sí, esto surgió de esta manera. Yo creo que ambas sentimos este propósito de no solamente tener la palabra de Dios para nosotros, sino llevarla mucho más allá. Y también que queríamos echar cuento con ustedes. Sí, queríamos echar mucho... Exacto. Porque yo creo que las redes sociales están bastante llenas de mucho contenido que tal vez no sea tan edificante y queremos ser como que algo refrescante, Algo diferente. algo pues. diferente. Lo que ajá. pasa es que nosotros tenemos un privilegio que no nos damos cuenta, que es que podemos disfrutar de conversaciones donde no saliste con enojo hacia alguien, donde no saliste con una preocupación, porque hay gente que tú te sientas a hablar con ellos y lo que te hablan son de enfermedades, de no sé qué, de esto, y tú Exacto. sales ajo que te va a dar todo, o te sientas a hablar con una persona y lo que sales es preocupado porque la economía va para el suelo, cosas así, Sí. y la idea es que tú seas parte de una conversión que te edifique, que después que la escuches tú digas, oh, me ayudó, Exacto. sentí que crecí, tengo un Ajá. pensamiento nuevo, me refresqué de mente, esa es la idea. Sí, total, que estuviste en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, pero sabes que llegaste a casa, te puedes divertir, puedes relajarte, pero te estás edificando. Y escucharnos de fondo, no Sí. necesariamente, porque a mí me gusta en lo Ajá. personal, creo que hemos visto, me gusta como hacer dos cosas al mismo tiempo, a mí me gusta A mí estar, igual. por ejemplo, digamos que me voy a pintar las uñas, no me gusta solo pintarme las uñas, yo quiero escuchar y hacer, Sí. o estoy fregando, hasta en eso. Yo lo hago. Yo pongo el celular en la ventana y me pongo a fregar y estoy escuchando. Entonces Y este es me el queda. momento para que Ajá. nos pongan, o incluso comiendo, nos Sí, escuchan. sí. Y Y lo bueno. comparten. Ah, Sin dar más vueltas, y literalmente, sí. vamos a decir el título, literalmente es... Dando muchas vueltas para hablar. Exacto. ¿Y por qué dando muchas vueltas para hablar? Es el primer capítulo, o el primer Sí, episodio. el primer episodio. Lo que pasa es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De que ambas teníamos como que esas ganas de hablar, de conversar, pero que fueran conversaciones edificantes, pero teníamos la idea y nunca la llevábamos a cabo. O es que es que es eso, pues dábamos muchas vueltas, porque Sí. incluso cuando dijimos, dizque, bueno, vamos a ponernos a grabar el podcast, dijimos, o sea, dimos una vuelta ahí espiritual. Sí. Sí, es la voluntad de Dios. Y entonces hubo un momento que nos cayó el 100. Yo quiero decir que eso nació, que yo te dije, hey, yo le iba a decir, pero tú te adelantaste a Ajá, decirlo. ajá. Era porque yo le dije, Abdiel me preguntó, Abdiel es mi novio, para los que no saben, me preguntó, ¿y qué pasó con el podcast? Y yo le dije, estamos orando por eso. Y dice, ¿orando por qué? O sea, en el sentido de Sí. que no porque a uno no le interese cuál sea la voluntad de Dios, no en ese sentido, sino Ujú. que no íbamos a hacer nada que era y que no vamos a viajar para yo no sé por dónde, sino que solamente lo que íbamos a hacer era hablar de lo que ha edificado Exacto. nuestra vida, Cristo. Exacto. Eso es lo que íbamos a hacer. Sí. Y eso es cumplir la gran comisión. Uno no puede orar y que, Señor, tú quieres que yo cumpla la gran comisión. O sea, Ya te estoy está. diciendo, habla. Ya está el mandato y ya es como que ya tírate, tienes Ujú. todo, tienes poder del Espíritu Santo, tienes dominio propio, tienes amor, tienes todo
para hablar. Exacto. Y a mí me pasó igual. Yo estaba hablando con Hilbert, mi esposa. Ay, no estaba mencionando Es que ese es el tengo... público que tenemos, eso es lo que Sí, nos exacto. el público. Entonces yo estaba hablando con él, yo le decía, tengo como esa necesidad de hablar. Y él me decía, pero si Keila ya tiene una idea. Yo, oye, sí. Y ahí hablamos. Es que las dos queríamos lo mismo, pero era como... ¡pum! Sí, exacto, como que dimos muchas vueltas para Yo hablar. sí di vueltas, porque yo sí, bueno, Marisa sí sabe eso, pero para los que no saben, yo sí tenía la idea de hacer podcast hace tiempo, pero di muchas vueltas, y por eso decidimos que el primer episodio se va a llamar Dando muchas vueltas para hablar, Eso. porque así como le pasó a Maricel, me pasó a mí, yo sé que también quizás a ustedes les ha pasado que saben que tienen que hablar de Cristo, pero dan muchas vueltas. Exacto. Entonces, vamos a profundizar en eso. Sí, yo creo que una de las cosas que pasa mayormente es que se nos hace mucho más fácil hacer cosas de todo menos de lo de Dios. Seamos realistas. A mí me pasó. Soy el primer ejemplo. Yo compré todo el equipo para grabar maquillaje y todo eso. Y qué fácil subir videos. Pero yo me quedé pensando por un momento y yo decía, es que yo necesito hablar de Dios. O sea, no me puedo hacer como que oídos sordos a lo que está pasando ahorita mismo y simplemente subir un contenido que entretiene pero que no edifica. Y entonces de allí fue donde surgió todo esto. Pues. Yo también yo por la página de What Kill Eyes, yo sí quería, porque yo sí hice unos videos para hace mucho tiempo y que con la voz encima y unos como que una frase y eso, pero yo decía, a veces esos minutitos me gustaría como una conversación como si la cámara fuera ustedes sentados literalmente. Como entre amigos, pues. O he dicho mucho como literalmente, y eso no cabe ahí. Es que la palabra literalmente tiene un contexto mal usado en nosotros. Eso está mal usado, eso no va ahí. Pero ya es como una muletilla. Sí, exacto. Y bueno, yo tengo preguntas. Ah, perfecto. Vamos para profundizar un poquito más. ¿Por qué crees tú que damos tantas vueltas para hablar? Inseguridad. Yo creo que uno de los mayores puntos que añaden a esa lista, inseguridad primeramente. Porque lo tenemos todo. O sea, Dios nos dio un mandato, habla. O sea, tengo un versículo incluso para eso, ¿puedo leerlo? Tenemos el mismo versículo. Tenemos el mismo versículo Antes de hablarlo, y no sabíamos. porque dijo que solo traigo un versículo. Yo también no traigo un... ¿Cuál es? Y era el mismo. Mana, léelo tú. Bueno, yo lo voy a leer en la versión TLA, que es traducción del lenguaje actual, que está clarito, pues como la forma en la que nosotros hablamos. Pues. Entonces dice así, que es Hechos 1:8, que dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Esto fue Jesús, después que resucitó y estuvo un tiempo nuevo con los discípulos, pero antes de ascender a los cielos, ya como de despedida, prácticamente este fue el mensaje de despedida, él dijo, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder. Pero cuando dice recibirán poder, es para una cosa en específico, dice, recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. O sea, recibimos poder, pero para hablar de él. Entonces ya el poder lo tenemos, ya el mandato lo tenemos, pero ahí es donde entramos en el pero ¿por qué no lo hacemos? Sí, y me encanta que al final dice para los confines, o sea, hasta lo más no pone recóndito. ¿Y qué estamos haciendo? Yo creo que ahorita mismo lo que hace el internet es que acorta distancias. Es que puede llegar donde sea, esto no puede que ahorita mismo nos estén escuchando en Nigeria y no sabemos. Sí, que hablan español. Sí, pero miren, yo tengo esta en la versión BLP, que dice, vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y os capacitará. Me encanta esta palabra que dice, y los capacitará para que den testimonio de Jesucristo en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Es el mismo versículo, por el si mismo acaso. Versículo en una versión diferente. Me encanta que dice capacidad. Muchas veces lo que nosotros sentimos es incapacidad, pero ya lo tenemos todo. Es que si Dios nos mandó a eso es porque ya nos dio las capacidades. Lo que pasa es que son capacidades dormidas. Uno no sabe hasta que le toca hacerlo. Yo comentaba de que antes de que yo llegara a Unánimes, que Unánimes es el Ministerio Juvenil al que pertenecemos, yo nunca había agarrado un micrófono. Y cuando me tocó y agarré el micrófono vi la capacidad que yo tenía. Lo mismo pasa cuando vamos a hablar de Cristo. No sabemos que tenemos la capacidad de evangelizar a otros hasta que lo hacemos, hasta que sientes. Y después que tú hablas del Señor es un gozo y algo que es como, ¿sabes?
es como cumpliste lo que Dios te había mandado y no lo vas a experimentar hasta que lo hagas. Esa satisfacción, esa alegría, ese gozo de que diste lo que tú estabas llamado a dar. Pues. Hoy día me encuentro con muchos que dicen, es que quiero hablar de Cristo, pero me da mucho nervio, me da pena. Y pues yo también viví eso. Recuerdo la primera vez que me dijeron de hablar, yo tuve mucho nervio. Pero la verdad que Dios vino y me dio la capacidad para... Y hoy día es de lo más normal que yo pueda hablar enfrente de los Imagínate, chicos. ahorita nos estamos grabando hablando, y Marisol antes... Pero yo sé que en un futuro miraremos hacia atrás y diremos, wow, o sea, nos atrevimos a hablar, dejamos de dar tantas vueltas, empezamos a hablar y Dios nos respaldó en todo este proceso. Yo creo que también pasa mucho ese de que por qué damos tantas vueltas para hablar es por no saber qué va a pasar después que se habla. Sí. Porque hay que ser sinceros, no es que cada vez que tú hables de Cristo te van a decir, sí, lo acepto, oremos de nuevo. No te van a decir, hay veces que te van a rechazar y te van a decir hasta caras, o sea, ese detalle hasta caras. Sí. Incluso nosotros grabando esto no sabemos qué va a pasar después de aquí. Sí. Puede que sea como que, sí lo escucho y todo, pero puede que nadie lo escuche, nada más Coritza y... No, mentira. Sí, pasa, hay mucha incertidumbre y eso es lo que puede que nos dé un poquito de temor. ¿Qué va a pasar? Hilbert me preguntaba hace un momento y me decía, ¿tienes nervios? Yo le decía, no tanto como que estoy ansiosa por esto, no, sino que hay incertidumbre. Llega esta pregunta de ¿seré capaz? ¿Tendré respaldo de la gente o el apoyo? ¿O será bien recibido? Siento que llegan este montón de cosas a nuestra mente y en vez de que nos lanzan a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, nos retrasan un poco. Pues. Es que también uno no, o sea, no quiero meter como el enemigo en esto, pues, pero eso también es un retraso de darte vueltas y meterte ideas con tu mente de que, y si nadie lo escucha, o si le hablas a tu compañera y te mira raro, o ya no te va a tratar igual, o ya no vas a hacer la chévere, porque estás hablando de Dios. Claro. Y vas a meter eso en pleno grupo de los amigos, o sea, y vas a quedar como, a la hora esta va a hablar de Dios, cosas así. A nadie le gusta esa posición. Y todos hemos estado en esa posición, donde tú sientes, yo tengo que hablar. O escuchas a una compañera de trabajo, de colegio, de universidad, hablar una situación donde tú dices, tengo una palabra exacta para la situación que está. Y algo te detiene. Y es esa incertidumbre de qué va a pasar después. Sí. Y si me rechaza, y si me dices que gracias, eso es como un golpe no sé si sea tu orgullo. Sí. Porque es como la pantalla que te sientes rechazado, pues. La pantalla de cool va a caer. Y muchas veces nos escudamos en esto de voy a orar para ver cuándo se da este momento y ahí nos escudamos en eso y ya lo tenemos, o sea, ya tienes todo para hablar. Y otra cosa, la culpa, porque muchos no se atreven a hablar de Dios precisamente porque dicen, ¿sabes que yo quién soy? Sí, eso no lo había voy pensado. a ser una hipócrita hablando, o un hipócrita hablando, o ¿yo quién soy? Eso no lo había pensado. Pero si nos ponemos a pensar, nadie es digno. Nadie es digno, ni nosotras. Cometemos muchos errores, pero de eso se trata, de ser luz. Ahora que tú dices eso, me recordaste una vez, no me acuerdo quién fue, me preguntó, es que yo quiero hablar, pero no sé qué hablar porque no me sé la Biblia. Y hay algo muy sencillo, o sea, no te tienes que saber la Biblia. Habla de lo que Jesús ya hizo contigo. Sí, exacto. O sea, nadie te puede refutar lo que ya tú experimentaste. Totalmente. Lo que Jesús ya hizo contigo. Si Jesús te quitó la ansiedad, habla de eso. Mira, yo estaba pasando por esto y Jesús me sanó. Porque a fin de cuentas, antes de que estuviera ya la Biblia toda completa con todos los libros y todo lo demás, cuando la gente iba a hablar de Jesús, no te iba, es que en 2 Corintios no te hablaba así, sino que contaban de su experiencia. Esa era la manera de evangelizar a la antigua. Mi experiencia. Esto fue, mira que Jesús, yo era leproso y Jesús me quitó la lepra. Mira que yo andaba en una vida, yo qué sé, oculta o en pecado y Jesús reveló mi pecado y me perdonó. O sea, eso es lo que se hablaba. No era que en Salmo 4, no, la gente evangelizaba así, contando lo que les pasaba. Sí, nadie puede decir, es que no viviste esto. O eso no es real. O si tú hablas y que no te vengo a evangelizar con el arca de Noé, te van a decir, ¿tú estás seguro que ese arca existió? Pero cuando tú cuentas de tu experiencia, yo viví esto, nadie te puede echar cuenta. Me encanta que cuando las personas tenían un encuentro con Jesús y eran sanados, ellos no se quedaban allí, salían corriendo. Me encanta eso cuando la mujer samaritana vino y Jesús le revela que él era el Mesías. Ella salió corriendo y pudiera decirse que es una de las primeras mujeres en salir a evangelizar acerca de Cristo.
Entonces me encanta eso de que todo el que tiene un encuentro con Cristo Va a siempre querer hablar. Sí. va a querer hablar porque eres sanado, tu mente cambia, tus acciones cambian porque nadie queda igual delante de la presencia de Dios y es lo más bonito. Y otra cosa que también para poder recibir más necesitamos Sí. primero sacar lo que ya tenemos, Total, dar, porque total. es como un, no sé, yo siento si eso hace que el agua corra. Cuando tú hablas de Cristo Ujú. haces que el agua corra, pero cuando tú Sí. retienes eso, ese retener lo que tienes, al final, en vez de ser para bien, va a ser para mal. Porque Sí. ¿qué pasa? El agua es buena, pero ¿qué pasa cuando tú dejas el agua retenida un tiempo? Se pone Sí. con un olor que va. Ujú. O sea, Agua de verdad, estancada. agua estancada. Agua Entonces, estancada. no solo agarra olor, lo primero es olor, después Ajá. cambia el color, Sí. después cambia, y no puede haber vida en esa agua, Sí. porque no está corriendo. Y mira que eso es un principio que el mismo Jesús nos enseñó. Dice, yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y ese mismo principio lo tenemos nosotros, que nosotros no vinimos a este mundo a ser servidos, sino a dar, siempre a dar. Y cuanto más damos, es como si yo tuviera una tinaja, yo soy una tinaja, y es bíblico también. Y sobre mí se echa la gracia del Señor. Ujú. Si yo no Son solo doy vasijas, de ¿no? lo que yo tengo, en algún punto no seguirá fluyendo eso que Dios quiere seguir haciendo en mí. Entonces somos ellos, es naturaleza de nosotros el dar. El dar. Siempre. Y qué más dar que Cristo, pues. Sí. También otra cosa que a mí me gusta mucho, la leí, pero no me acuerdo de qué libro, hablaba sobre, imagina que tú estás viendo a todos tus amigos, incluso familia, enfermos, y tú estabas enfermo de lo mismo y tú fuiste curado ya. Entonces tú ya tienes como, vamos a decir, el Big Vaporú, ya tienes la solución. Y estás viendo que tus amigos, tu familia está padeciendo de lo mismo que tú y ya tú encontraste la solución, ya tú encontraste el antídoto, encontraste el remedio y por pena que no te crean que eso sana, mejor me lo guardo porque no me vayan a creer que estoy loco. Ajá. Lo primero que tienes que decir es, aquí está la solución. Yo era esto, y por Cristo yo he cambiado. Por Amén. Cristo tengo vida nueva. Por Cristo mi pensamiento ha sido renovado. Por Cristo ya yo no deseo lo del mundo. O aunque tenga el deseo de quizás las cosas del mundo, lo que Cristo me ofrece es mucho mejor. Total, Y ya me di total. cuenta que no vale la pena dejar esto por regresar a lo que yo era antes. Pues Sí. cosas tan sencillas como esas Sí. hacen que empiece una, ¿cómo se le llama eso? Curiosidad. Curiosidad, sí. Y pasa algo que es, hablando referente a lo que estabas diciendo, es como poniéndonos en contexto, si encontráramos un tesoro, nosotros encontramos un tesoro, un botín lleno de mucho dinero y cosas, pero tú ves que tu familia está endeudada, que le van a quitar la casa, que están pasando trabajo, que no tienen qué comer. ¿Qué harías tú si tienes tanto dinero? Si de repente encuentras algo tan precioso que de ahí, como si emanara más dinero, no vas a querer mostrarle a ellos lo que tú encontraste. Y eso es lo que pasa. Hemos encontrado un gran tesoro. Pero a veces Hemos encontrado el tesoro. es que el tesoro se vuelve como, bueno, tengo tesoro. Y te acostumbras sí, a vivir en tanta, como vamos a decir, tanta bendición que es tener a Cristo. Sí. Ya se te vuelve como, es como el que tiene una mansión. Ajá. El primer día eso es, o cuando fuimos Sí. a esta casa, ¿te acuerdas la casa de Venado? De Ajá, Playa Venado. ¿Te acuerdas Oh, que el wow. primer día nosotros fuimos a una casa muy Sí. bonita? Esa casa, Chuleta, yo me acuerdo que como decía, nosotros, mira, y Estábamos todavía la viendo abrimos con él todo. porque estaba preciosa, 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 de verdad. Pasamos el primer día que todo, tú ves todo y todo era hermoso y todo, pero pasaban los días y se te volvía Sí. como ya, o sea, ya tú lo veías como normal y así pasa Ajá. con Cristo. Tenemos Total. a Cristo y estamos en ese primer amor que nosotros le llamamos que todo es maravilloso y es como, pero se te vuelve una costumbre al punto que tú crees que los demás también están en lo mismo que tú y no es así. Exacto. O que tienen el mismo conocimiento. El mismo gozo. El mismo gozo y se te olvida de dónde viniste. Yo recuerdo que recién yo me convertí, yo subía imágenes, pero en cantidad, o sea, como 7 por día. Yo quería decirle a todo el mundo lo que yo había encontrado. Era como, si alguien me decía, me duele el dedo, es que Cristo sana el dedo. O sea, pero sí, de verdad que eso como que empieza Sí. a menguar. Y Y eso es no lo que nosotros podemos tenemos- permitir eso. No Exactamente. podemos permitir eso. Y no es como que, bueno, es que se fue. No, es que es No, nuestra no. tarea mantenerlo Sí. vivo, mantener esa llama viva. Ujú, Y eso exacto. me lleva a otra pregunta. Ajá. La otra pregunta, porque quizás se están haciendo esta pregunta y se me acaba de venir. ¿Qué pasa si me rechazan a Cristo? Lo que les presento a Cristo y le hablo de Cristo y me dicen, no, yo no necesito eso. O no. Mm. O me Pasa. dicen, ¿qué
¿qué pasa? O sea, ¿qué puedes tú decirle que mira, le presenté a fulano Sí, y mira, no me... es normal, nosotros tenemos sentimientos y no vamos a mentir de que no te vas a sentir mal, porque sí, a mí me llevó a pasar. Y una vez yo emocionada, vamos a hacer la oración de fe. Y me dijeron, no, yo no voy a hacer eso. Yo me sentí muy mal, muy triste, pero me fui a orar. Me fui a orar. bailecito. Yo, yo me fui a orar y el milagro más grande que esa persona terminó yendo a la iglesia. No te desanimes porque va a pasar. No Es todo que el mundo, nadie es monedita de oro para caerle a todo el mundo. Y lo mismo pasa con el mensaje. No todo el mundo lo entiende. Y muchos se cierran de que esto es fanatismo, es que me quieres llevar a una iglesia, es que no es quieres la hacer... iglesia, es Y Cristo. no es la iglesia, es Cristo, es el tesoro que encontramos. Pero sí pasa eso de que muchas veces te vas a sentir mal, pero tienes que saber entender de qué pasa con esa persona como para que rechace algo. Es porque no conoce. Uno, de verdad, si yo te digo, Keila, tengo esta manera de trabajar que te voy a pagar $500 por semana, pero tú no conoces, tú vas a decir que esto está raro, ¿verdad? Esto que me estás diciendo que es tan Suena muy, grande, ajá. suena como muy irreal. Lo mismo pasa con el mensaje. Yo te estoy presentando un Cristo que sana todas las dolencias, pero no solamente eso, que perdona todos los pecados que pudiste haber cometido, los perdona si te arrepientes. Un Cristo que te da gozo, un Cristo que te da salvación. Es como que demasiado grande para creerte. Exacto, suena como a comercial de TV Ajá, Shopper, ¿cómo? TV Shopping. Eso, ajá. Sí, O sea, va a sonar ajá. como, pero Como hasta que pruebas te das cuenta. hasta que pruebas Hasta te que das pruebas te das cuenta. Y también me lleva a un versículo, lo voy a parafrasear, pero que dice de yo sembré, Apolo regó, más el crecimiento Sí, lo da Dios. sí. A veces tu única Sí. tarea es hablarlo. Tu Hablar. tarea no es convencer, esa es la tarea del Espíritu Santo. O sea, tú hablas, pero el Espíritu Santo convence. Sí. Y si en ese momento esa persona no es convencida, la semilla está sembrada. Tú siembras, después otro va a regar. Tú no sabes si en el Amén. futuro esa persona va, alguien más se le va a acercar Sí. y le va a hablar de Cristo también. Y ese ya es una... Pero ese crecimiento, yo siembro, el otro Ajá. riega, pero el crecimiento no lo doy ni yo, ni el otro, ni quien quiera darlo, sino lo da Dios. Ya Dios decide cuándo esa semilla es hora de Total, que dé fruto. Total, algo que dice la palabra, así como llueve. Y esa misma lluvia en forma de agua no regresa así igualita, no regresa hacia arriba. O la nieve y se va el copito para arriba. De la misma manera, la palabra que sale de la boca de Dios, que nosotros la tenemos en la Biblia y nosotros también la guardamos en nuestro corazón, esa palabra jamás regresa atrás vacía. Tiene un poder tan grande que la dices y tú crees, puedes creer, no pasó nada en este momento. Pero no, sembraste. Y así como dice Keila, viene otro y riega y así. Y también esto, que también parte de esto de sentir cierto rechazo, aunque no nos gusta porque es lo que dice Maricel, sí da tristeza y sí duele. Y es país a llorar, de verdad. Sí da tristeza y todo lo demás. Pero también es una parte como de morir a ti mismo. Pues Total. Jesús dijo, el que quiera seguir, o el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niegues a sí mismo y sígame. Entonces, es parte de negarte, pues yo siento esto, pero me niego a esta tristeza que le da a mi yo, porque siento que me rechazaron a mí, pero no fue a mí, fue a Cristo. Fue a Cristo. Y obviamente duele porque es como si le dije que mi mamá hace los mejores dulces. Ajá. Yo no quiero probar los dulces de tu mamá. Sí. Yo voy a llorar. De verdad, Sí. pero Sí, da al final es tristeza. parte de negarte a ti mismo. Sí. Pues. Yo Y creo de confiar en que Dios se encarga. Exacto, y yo creo que de esto va el ser muy sabio, también saber cómo hablar la palabra, pero también ser insistente, no tanto de todos los días de la misma manera, pero sabes que si le pasa algo a esa persona, tú puedes estar ahí, vamos a orar juntos, o con el amor, con la forma en la que tratas, el testimonio que tú tienes, eso demuestra más a Cristo de Es lo que que ahí puedan va un decir tus punto palabras. bien importante porque una vez yo creo que lo vi en un estado, se lo vi a Abdiel, ya me acordé, y decía, predica y si es necesario usa palabras. O sea, Sí, que total, no, wow. no, o sea, no serviría de nada que tú te acerques a hablarle a alguien de que Cristo te ama y de repente te ven, hey, ¿cómo es que no vamos a copiar? Tú te sientas allá y yo me siento allá. Ajá. Ok, es muy contradictorio, porque estás hablando de un Cristo Sí. que es recto y de un Cristo que le gusta el orden, pues las cosas y lo correcto y que nos ha llamado a vivir en esa rectitud, pero estoy haciendo otra cosa que me agrada. Total. Yo, Entonces somos, no coincidiría si yo voy después. sí, exacto. Y somos cartas leídas al mundo.
Somos ¿Qué estás cartas. leyendo? El que nos ve está leyendo algo. ¿A quién representas? Con solamente que tú llegas a un lugar. A mí me ha pasado que estoy en un restaurante y llega alguien y yo sé que es cristiano. No me lo tiene que decir. Ah, sí, a mí me ha pasado. Con la paz, la amabilidad. O sea, Ajá, hay algo diferente. Incluso la atmósfera se Sí, 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 transforma. Es algo muy bonito. A mí me pasó que estuve en un lugar y me dijeron, dizque, ¿cómo haces para tener un matrimonio tan hermoso? Ah, Y wow, yo me quedé porque yo nunca a esa persona le he hablado así directamente de Cristo, pero ella ve las cosas que yo subo, todo eso, ¿no? Y todo lo que hagamos comunica. Y algo que yo me quedé pensando y yo le dije, es que eso es Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. No hay matrimonio perfecto, no hay vida perfecta, pero sí hay algo que cuando tú vives tu vida para Cristo, todo Con está Dios como en que medio, lleno ¿no? de la gracia de Él. Todo se arropa de la misma gloria, de la gracia. Imperfectamente, pero Imperfecta. bajo la gracia. Y se nota algo diferente. Y yo creo que si lo que podemos decir ya como para ir aterrizar, finalizando, tienes algo que Dios ha hecho en ti, cuéntalo. Ujú. No tengas miedo. Y yo sé que da temor, pero atrévete a ir más allá. Al principio puede que sea O un sea, niégate reto. a ti mismo. Tu mente te va Exacto. diciendo, estás loco, no te acerques, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Espérate, Sí. ¿qué vas a decir? Y tú dices, Cristo te ama. Y Sí. tu mente te dice, ay, ¿qué dijiste? Pero tú Sí. sabes que tu espíritu está diciendo, hey, Sí. hay un gozo, vas a ver que hay un gozo. Y no me vas a creer hasta que lo experimentes. Exacto. Así que ya cerrando aquí, Sí, no des tantas vueltas para hablar. Ajá. Si tú tienes algo que contar, no aunque seas sea como un Keila y versículo, Marisol que dieron no mucha seas como vuelta. nosotros, así que lánzate y habla, aunque sea una palabrita, pero no Aunque des sea en tanta tu vuelta para hablar. historia, aunque sea en, Sí, en sí, un sí. un escrito, un post, donde quieras, pero que lo que Cristo te está dando también siga Y saliendo. vas a ver el fruto de lo que sembraste. Sí, así que con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo. Y gracias por ver. Gracias por ver. Y esperemos que regreses por curiosidad. Ah, sí.